UNE SN, 25 años luchando por la educación pública paraguaya. Asunción, madre de ciudades, corazón de América del Sur. Paraguay, un país que pasó por el genocidio de la guerra contra la Triple Alianza, otra guerra contra Bolivia, serie de revoluciones internas y una dictadura de más de 34 años. Han hecho que nuestra educación quede en segundo plano, priorizando una economía falseada donde gran parte de los paraguayos han buscado la supervivencia en lo más fácil. Los paraguayos fuimos cercenados de mucho: rutas, hospitales, industrias, desarrollo tecnológico, investigaciones y fundamentalmente hemos sido cegados por una educación paupérrima durante décadas. La dictadura procuró de cegarnos imponiendo una educación limitada y dirigida hacia sus acciones de manera tendenciosa para mantener al pueblo callado y sometido. En Paraguay han sobresalido personas líderes y con ellos instituciones que han luchado por los menos favorecidos. Muchos pseudo líderes de sindicatos y gremios de aquellos tiempos claudicaron ante las sombras del régimen dictatorial, siendo complacientes a los pedidos del dictador y sus representantes. Muchos sindicatos y gremios terminaron más bien a favor de quienes los sometían, antes que luchar por la dignidad de quienes representaban. La desidia de los supuestos dirigentes fue el elemento contundente de los tiempos crueles de la dictadura para que nada puedan hacer los docentes. Cuando cae la dictadura de Stroessner, se inicia la continuidad bajo la línea histórica por mejorar las condiciones de los trabajadores y los campesinos, como lo fueron en un rol protagónico la JOC, Juventud Obrera Cristiana. Este sector realmente tenía por objetivo organizar a los trabajadores, a los campesinos, para poder mejorar sus condiciones de vida y de trabajo, y centralmente también para poder desarrollar una posición contraria a la dictadura imperante para poder realmente liberar al pueblo. Uno de los objetivos de la Juventud Obrera Católica era realmente como una escuela, y efectivamente era una escuela porque te daba toda una visión realmente de la realidad, e inclusive de los problemas, hacer la comparación de los problemas de esa capa y teorende. Pero al mismo tiempo eso me ha permitido madurar porque tuve situaciones de confrontación muy duras. Y nosotros en la JOC cantábamos una canción linda que decía que la consigna de nuestra vida era servir. Y decíamos que la humanidad es digna de ser servida como un rey. Mi consigna es esa. Al nombrarse como uno de los responsables en la preparación del primer congreso histórico de esta República del Paraguay. Y no tan solo eso, sino fui el primer secretario general de una federación del Paraguay. Y en ese momento nosotros hemos conseguido la unidad y la creación de la primera federación de Liga Agraria Cristiana del Paraguay. A partir de ahí realmente la lucha de la dictadura empezó durísima. Hasta a mí me tocó estar mucho tiempo aquí preso en el Ministerio del Interior, pedí a la Escuela Simón Bonde hacia la Argentina, y tuvo que estar en la Argentina 19 años en el exilio, defendiendo los derechos y la integridad de la universidad, que era objeto con frecuencia de atropello por parte de la dictadura. A mí me tomaban preso en la facultad que quedaba frente a la policía cruzada, calzada, Yajama, policía de Castilla. ¿Y por qué? San Pedro Prometesio
o me hace tiene lugarcito muy guate. Y por donde la lugarcito guate, que venía en calabozo. Ahí el primer, si vos me decís cuál es el primer paso, ahí fue un primer paso grande en el proceso. Porque de un régimen tan autoritario, verticalista, de repente tenés que pasarte guau, ¿verdad? a la democracia y todas las reglas. La UNE nace chiquita, porque en el país existía tradicionalmente la Federación de Educadores, pero fue muy manipulada en la etapa de la dictadura, sirvió a la dictadura. De vez en cuando sacudía un poquito, pero sirvió a la dictadura. Y eran instrumentados para la estructura de poder, para formar parte de las mesas electorales. Eso era siempre todo instrumentación y tenía que ser todo el partido gobernante. Entonces veíamos nosotros que existían ya algunas organizaciones, pero con esa misma manera de pensar como era lo que queríamos corregir de la Confederación Paraguaya de Trabajadores. 82 al 85, en que comenzábamos a pensar de la importancia de coordinar ya organizaciones. Y en esa actividad de coordinar organizaciones hemos visto cuáles son las organizaciones que estratégicamente iba a ser importante para el desarrollo organizativo y la presencia de la central, ya entonces la Coordinación Nacional de Trabajadores. Comenzamos a trabajar con un grupo de educadores de San Estanislao, que esto vino justamente como una necesidad que sentimos de la importancia para el desarrollo integral de nuestra organización contar con los educadores. Apenas caída la dictadura astronista en el año 1989, se inicia un tiempo para la creación y el fortalecimiento de las organizaciones sociales. En ese tiempo, y más aún en los 35 años de la época de la dictadura, era prácticamente imposible crear organizaciones independientes. Al caer el régimen de Stroessner, muchos pensaron que el país entero se purificaría, pero la noticia, no publicada, es que todos sus lacayos seguían instalados en sus puestos de batallas, esperando recibir las órdenes del nuevo líder de turno. En el año 1990 se planifica la creación de un sindicato que trabaje desde la línea del humanismo cristiano, porque los sindicatos que existían no cumplían con la línea que muchos docentes buscaban. En ese tiempo, incluso se le mencionaba a los trabajadores de la educación como el Ejército Blanco, porque uno de los gremios, la Federación Nacional de Educadores del Paraguay, que trabajaba en la línea del gobierno, era un aspecto delicado y preocupante para muchos trabajadores de la educación. Por otro lado, estaba la OTEP, con un pensamiento comunista que no cuidaba la dimensión trascendental del hombre, no cumplía con todos los requerimientos que muchos educadores buscaban, porque en Paraguay muchos coinciden con la línea cristiana. En este contexto, desde la Central Nacional de Trabajadores, la primera central democrática, iniciada en 1989, mediante la misma se inicia el proceso de creación de la tercera alternativa. Tal es así que el 30 de abril de 1992, coincidente con el festejo del Día del Maestro Paraguayo, en una asamblea constitutiva llevada a cabo en la Quinta del Cuasatí de la ciudad de Asunción, con la participación de delegados provenientes de distintas asociaciones de Capital, de Central, San Pedro, Chaco, Caguazú y Cordillera, se funda la UNE, la Unión Nacional de Educadores. En esta asamblea, entre otras cosas, se resolvió afiliarnos a la CNT y los fines y principios fueron enmarcados dentro del pensamiento humanista cristiano, en donde realmente se identificaba la idiosincrasia paraguaya y el sentir del paraguayo que creía en un ser superior y fundamentalmente era de devoción mariana. Esa experiencia nos lleva al 89, cuando cae la dictadura,
y nos encontramos nosotros de la Central Nacional de Trabajadores en condiciones para formar la primera central democrática del Paraguay. Comenzamos a pensar que había que constituir rápidamente la CNT, la Central Nacional de Trabajadores. Por eso se constituyó en 1989, el año de la caída de la dictadura. Y fue la primera central democrática del Paraguay, por eso se llamó siempre CNT, la primera central democrática del Paraguay. Pero la UNE, ahí el cambio, era general, esto sí, bajo el imperio de la democracia, como característica los derechos humanos. Pero en la práctica, los dirigentes originariamente eran socialcristianos, no de un partido, porque el socialcristianismo no pertenece a ningún partido, sino que es una corriente de pensamiento que tiene como núcleo central el cristianismo en su dimensión social. Nos preguntamos si nosotros qué hacíamos en favor de los demás trabajadores, porque allá por el año 90, 91, 92, solamente dos organizaciones sindicales teníamos en el Magisterio Nacional, la antigua FEP y la OTED, que eran dos organizaciones totalmente antagónicas en cuanto a su ideología, y nos ubicamos nosotros en el centro planteándonos una organización diferente a las dos. Fue la semilla fecunda que se convirtió en árbol y que está dando su fruto desde entonces. No teníamos una casa, nosotros comenzamos a hacer nuestras reuniones en la CNT. Nos apoyaba muchísimo la gente de CNT porque éramos la niña bonita en aquella época. Estábamos naciendo prácticamente y todo era la UNE para toda la gente ahí del sector obrero, diríamos así. El sector docente era lo máximo. Entonces para mí esa fue una de las épocas más lindas que tuvimos, ¿verdad? Realmente la UNE nace por la década del 90 en la Central Nacional de Trabajadores. Y desde luego, como filial de la CNT, ha estado un par de años en nuestra sede, como local que tenían ellos, empezando, creciendo, formándose, capacitándose dentro del Centro Paraguayo de Estudios Sociales, CEPES de la CNT, para comenzar a avanzar. Era profesora de matemática y llegó la invitación para formar una asociación así que dependía de la Central Nacional de Trabajadores. Estuvimos ahí con la gente de San Pedro, de todos lados vinieron los docentes. Al día siguiente fue sábado, fue la reunión general, ¿verdad? Donde teníamos que hacer las elecciones y bueno, teníamos que presentar candidatos, ¿verdad? Y por lo menos teníamos que presentar 3 candidatos. Toda la gente ya sabía quién era el primero que íbamos a votar todos, ¿verdad? Y alzamos la mano, por supuesto, primero Eladio, ¿verdad? Todo el mundo por Eladio, porque así lo estábamos, ¿verdad? Y después fue Juan Esteban, que alzaron también la gente de Santaní, en aquella época de Santaní y San Pedro. Y después fue el otro que no pasó nada, ¿verdad? Entonces ganó Eladio. Y así comenzamos. Ese fue el inicio de la UNE. Porque venía, promovía, participaba en seminarios, recorría el país con ellos y se fue haciendo la UNE. Y en este sentido hay que destacar con relación a lo que es la UNE. La UNE tiene una riqueza enorme porque es la expresión y la combinación necesaria entre lo que es la educación y la cultura. No pueden divorciarse la educación de la cultura y la cultura de la educación. Y sabiendo que la cultura es la forma de vivir de un pueblo, la forma de pensar de un pueblo, la forma de imaginar las cosas de un pueblo, la forma de soñar de un pueblo, la forma de realizar su vida de un pueblo,
era necesario que una Central Nacional de Trabajadores contara con una organización de educadores. Y así nació la UNE. Y aparecieron compañeros de extraordinaria, digamos así, calidad personal. Porque en esto la calidad personal juega. No es el título. Ñandego, Ñambomba Iguazú la título. El título puede engañarnos tremendamente. No es el título lo que nos hace, es la persona. Luego en el 92 nos encontramos un grupo inquieto de la educación y que teníamos una formación básicamente similar. Inicialmente la UNE-SN era una federación. Dentro de la organización del Código del Trabajo, estaba en segundo grado afiliando a las asociaciones. Las asociaciones en ese tiempo existían con fines económicos, para expedir órdenes de compras y apoyo social. Estas asociaciones fueron transformadas en órganos para defender los derechos de los educadores y pasaron a formar parte de la nueva federación que era la UNE. Constituimos con unas cuantas organizaciones, eran asociaciones en realidad, porque hasta ese momento la palabra sindicato era una mala palabra. Toda gente involucrada al sindicalismo eran gente de extrema izquierda y eso era inclusive castigada con la cárcel en algunos casos y otros exiliados, como tuvimos algunos compañeros que nos precedieron, ¿verdad?, en la actividad sindical. Y nace la UNE pequeñita. Las está y la educadores o recuerda la comisión de que Icatú, Ñapupa, Icatú, Ñanembarete. Y la UNE muy rápidamente va levantando cabeza y se va constituyendo, va creciendo, sin pequeños sindicatos, etc. Y aparece prácticamente la UNE como una federación en un momento determinado. Íbamos becados al exterior con todos los gastos que eso significa para la central, ya sea latinoamericana, ya sea la internacional. Siempre se nos pagan los viajes para capacitarnos. Entonces, creciendo cada vez más en Asunción y después ya los otros departamentos de los distintos puntos del país, que nos alegra mucho ese crecimiento, porque eso es lo que busca el sindicato. Y nos quedaba chico, entonces pensábamos ya en aquella época tener un local propio. Entonces para mí eso fue un logro extraordinario, que la gente hayan salido de la CNT. El primer cambio que impactaría en el crecimiento de la UNE fue el 12 de julio de 1997, donde en una asamblea se define el primer cambio estatutario para pasar a la denominación de UNE-CNT, con el fin de impulsar el desarrollo de la federación que seguía asociada a la Central Nacional de Trabajadores. Y a partir de ahí entonces se denomina Unión Nacional de Educadores CNT. Y realmente se inició un trabajo en toda la República del Paraguay. Todas las asociaciones, todos los grupos, todas las instituciones tienen altas y bajas. Muchas veces teníamos que aparentemente perder, cuando en la realidad era ganar, pero para largo plazo. En otra nueva asamblea, con las fuerzas y el espíritu determinado para dar un salto aún más importante para el crecimiento de la UNE, con apoyo de los comités de bases en toda la República del Paraguay, en fecha 14 de octubre de 1999, se realizan los cambios estatutarios necesarios para dar paso finalmente a la denominación como UNE-SN, Unión Nacional de Educadores, Sindicato Nacional. La UNE-SN, una organización sindical libre y democrática, creada para defender y promover en el plano nacional los intereses económicos, culturales y sociales de sus miembros como trabajadores, profesionales y líderes cívicos. Con esto se modifica totalmente la estructura organizativa y de federación pasa a ser sindicato nacional. Entre los puntos que la UNE-SN reivindica como organización se encuentran la defensa de la educación pública,
verdaderamente obligatoria, gratuita y de calidad. El reconocimiento al trabajador de la educación como profesional. Capacitación profesional constante para mejorar la calidad de la educación a través de cursos en forma totalmente gratuita. La gratuidad y obligatoriedad de la educación media como parte de la lucha contra la pobreza. La mejora de la educación y formación para los sectores más vulnerables de la sociedad para mejorar las condiciones laborales de todos los paraguayos en general. Que las políticas públicas, en particular de la educación, sean tomadas en participación con los trabajadores de la educación por medio de las organizaciones reconocidas. Necesidad de profundizar la solidaridad con todos los sectores que se tienen en la República del Paraguay. La necesidad de mantener una constante relación con organizaciones internacionales. La UNESN hoy en día es una organización en crecimiento constante, pero es bueno aclarar que sus inicios no fueron fáciles. Estos logros no se hubiesen concretado sin el compromiso de las primeras asociaciones que junto con sus líderes se empeñaron en luchar contra las persecuciones y amenazas. Como ya lo habíamos mencionado al inicio, el dictador se fue, pero los tentáculos de la dictadura seguían presentes. Y para reunirnos fue en aquella época tan fuerte después del golpe, que bueno, se cayó la dictadura, dijimos nosotros, pero no terminó ahí. Nosotros teníamos que escondernos de la directora, de la supervisora para reunirnos. Entonces yo me vení acá ya vamos a la dictadura, vení acá, nadie te va a quitar más de tu puesto, porque estuvimos ahí, ADEC, la Asociación de Educadores Cristianos de Caraguatay, y en el primer bochinche ya tuvimos la plaza. Conformábamos un equipo de trabajo coordinado para ir creciendo como asociación. A medida de que va creciendo, ¿verdad?, la UNE, también realizábamos visitas a las instituciones educativas para comentar lo que es la tarea de la Unión de Educadores. De una manera organizada, básicamente al 97, donde tuvimos la primera huelga nacional con los compañeros de la OTEP-SN. Grande fue nuestra conquista en aquel momento, porque hablamos de unos 68.000 millones de guaraní en el gobierno Guamosi para mejorar en alguna medida el salario a los trabajadores de la educación, y a la vez conseguimos algunos otros para presupuesto del vaso de leche que se iniciaba en aquel entonces a darse en las escuelas más carenciadas, como así también el mejoramiento sustancial del salario de los jubilados. Eso fue en el 97, la primera huelga nacional, solamente estas dos organizaciones. Los demás, bueno, nos criticaron muchísimo por la huelga, pero finalmente se beneficiaron también con lo obtenido, con lo conquistado en aquel momento. En el plano internacional, la Unión Nacional de Educadores ha mantenido una relación con varias organizaciones. Todas estas instancias de cooperación sindical y cooperación estructural dieron a la UNE solvencia, jerarquía y garantía para seguir dando saltos importantes en su gestión organizativa y desarrollo institucional. Formar parte de INCASUR, UTAL, FLATEC, CLAT y últimamente asociarse a IE, Internacional de la Educación, permitió a los dirigentes de la UNE capacitarse constantemente y formar parte de organizaciones que nuclean a más de 33 millones de trabajadores en el mundo. Esto da cuerpo en el conocimiento y otra soltura en la visión como organización a fin de beneficiar a más profesionales de la educación en nuestro país. Nacer la UNE en el año 1992 es importante recalcar el papel protagónico que ha jugado la Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Educación y la Cultura.
en la cual hemos podido consolidar justamente relaciones fraternales con otras organizaciones de Latinoamérica y, por qué no decirlo, también del mundo, lo cual ha enriquecido sumamente a la UNE como organización sindical. A través de la CNT nosotros hemos logrado un relacionamiento importante con el INCASUR, Instituto de Capacitación del Cono Sur, y también con la Central Nacional de Trabajadores. Entonces ellos mandaban ya su representante para la formación en la Universidad de los Trabajadores de América Latina, UTAL, que funcionaba entonces en Venezuela, y toda esa suma de relacionamiento que le dimos nosotros, y además después ellos se fueron creando ya como organización nacional, me permitió lo que veo hoy como un gran desarrollo organizativo y de presencia en nuestro país de la UNE. La tarea de formación de cuadros, de dirigentes y de líderes. En esta tarea de formación participó, como ya mencionó Peralta, el INCASUR, el Instituto Nacional de Capacitación Social del Sur, que se fundó en 1971. Yo fui el fundador y primer director del INCASUR durante 10 años en Buenos Aires, Argentina. Y la Universidad de los Trabajadores de América Latina, con sede en Venezuela. Me tocó también ser director general de la Universidad de los Trabajadores de América Latina durante 10 años. Y la UTAL cumplió un papel extraordinario en la formación de los dirigentes y en la conformación de un núcleo de líderes para la Unión Nacional de Educadores del país. Comenzó a hacer todo un trabajo respecto de las sectoriales y había compañeros paraguayos, entre ellos Rorró, compañero y amigo entrañable también Lázaro Rojas, que de la misma manera que mi querido amigo Eladio, aportaron, ayudaron y colaboraron en todo lo que fue el nacimiento de la UNE. A ver, SADOC, la UNE de Paraguay y la Federación Venezolana de Maestros y algunas organizaciones centroamericanas fueron el núcleo de la FLATEC. O sea, la FLATEC ya estaba, pero fueron los que fueron aportando y complementando. Y entre la Central Latinoamericana de Trabajadores, la Central Nacional de Trabajadores, CNT, Paraguay, nace la Unión Nacional de Educadores, la CLAT, la CNT y la UNESN conforman una tríada extraordinaria que le dio protagonismo, en este caso que nos importa, a los educadores del país. De ahí nuestra interrelación y nuestro contacto y nuestra tarea fraternal con la UNE, ¿no? Una organización como es ahora, con peso, con representatividad y con la presencia necesaria que te da la tarea que lleva a cabo. O sea, no que se quede en el aire, ¿no? Entonces, en eso la UNE ha ido creciendo, ha ido avanzando, se ha ido desarrollando, ha desarrollado muchos proyectos y muchas cosas, el centro de formación. Y nosotros hicimos allí en España, yo dirigía entonces, además del sindicato, la ONG de Solidaridad, iniciamos un trabajo para conseguir la financiación de esos proyectos. Eso se hizo impecablemente. Piense que a veces la cooperación internacional, el problema es la transparencia y el rigor en la realización y la justificación de los recursos solidarios. La UNE fue impecable. Yo diría que en esto de Atirá, que es lo más grande, creo recordar que hemos hecho, hizo un poco lo de los panes y los peces, es decir, salieron más cosas de las inicialmente previstas con la financiación obtenida, ¿no? Y luego, más recientemente, y después de constituir la unidad sindical a nivel internacional, con la fusión de la CMT y la CIOLS, de la CLAT y de la ORIT aquí en América Latina, se abrió un nuevo espacio internacional para la acción profesional. Yo aconsejé a los amigos de la UNE con éxito, pero las decisiones las toman ellos,
un amigo nunca decide por otro, opina si se le pide la opinión. Yo les aconsejé integrarse previa investigación en el territorio de la Internacional de la Educación, que es, digamos, el espacio común para aquellas centrales sindicales que estamos en la CSI y en la CSA. Ellos lo hicieron con éxito. Hoy son una organización dentro de la Internacional de la Educación, la más importante internacional sindical de educadores a nivel del mundo, y la UNE es una organización apreciada, respetada, que juega con rigor y con seriedad su papel y ocupa su espacio en esa Internacional de la Educación. Con la Internacional de la Educación, la IE, se consolidan las luchas contra la mercantilización de la educación, que busca la privatización y la precarización de la educación pública. Se establecen estrategias alternativas para desarrollar programas y currículums como alternativa a los modelos neoliberales en Latinoamérica y todo el mundo. La inclusión de género, en donde se plantea una participación real en las organizaciones y la toma de decisiones en políticas públicas de los gobiernos. Bueno, hace algunos años la UNE precisamente tomó la decisión, por contactos previos que habían, porque también venía siendo invitada a participar en diferentes actividades que desarrolla la Internacional de la Educación en América Latina, a participar de diferentes eventos, y ahí toma la decisión de afiliarse a la Internacional de la Educación, también porque coincide con la estrategia política de la Internacional de la Educación de defender la educación pública de calidad. En ese sentido, era lógico que la UNE tomara la decisión de incorporarse a ser afiliada a la Internacional de la Educación, además de que esto también le permitía involucrarse con el resto de organizaciones sindicales de la educación, hermanas precisamente de la UNE en América Latina, pero también a nivel mundial. Como una organización muy importante, como todas las organizaciones que son afiliadas a la Internacional de Educación. Tenemos afiliados en todos los países del continente y una característica son comunes a toda esta organización. Primero, que son organizaciones muy representativas del sector de la educación, y yo incluyo UNE dentro de esta. Y la otra característica que de todas las organizaciones que están dentro de la Internacional de Educación es hacer la defensa de la educación pública laica, de calidad, ofertada por el Estado. O sea, son características en común que es muy importante, es un agregado de la UNE en cuanto a Latinoamérica, pero también de la UNE en todo el mundo a través de la Internacional de la Educación. La UNESN tiene una política de funcionamiento y conducción. Los órganos de la estructura funcionan con reuniones en el Comité Ejecutivo Nacional, en el Consejo de Delegados, en la Conducción Nacional y en los comités de base, que son espacios de debate político dentro del marco de la democracia, participación y pluralismo. La UNESN se ha convertido en un referente de las organizaciones sindicales de nuestro país, porque es diferente a las organizaciones tradicionales por su dinámica en la formación dirigencial, de base y cuadros, con la intención de crear y formar nuevos líderes. En la etapa de consolidación de la UNESN tenemos etapas históricas, de haber estado instalados como organización en una pieza o sala de 3x4 metros, haber pasado a un local propio en el centro de la capital de Asunción, sobre la calle Sicilia número 630, casi 15 de agosto, no es poca cosa. Es un gran salto a que llamamos etapa de expansión, que ha sido definida como una de las etapas de mayor compromiso de los dirigentes de la UNESN. Desde aquí en adelante, la UNE ha seguido dando saltos constantes como institucionales y organizacionales, saltos en calidad y en cantidad. De las oficinas centrales de Sicilia, vamos en saltos agigantados a la ciudad de Atirá. La obra en la ciudad de Atirá sigue siendo una de las obras emblemáticas de la UNESN en su etapa de crecimiento y fortalecimiento, con una excelente y sobresaliente gestión y administración de los recursos, demostrando que la expansión de la UNESN va acompañada del compromiso constante con la visión de futuro, como lo mencionan los gestores internacionales.
Estas opciones de organización y de cambio social realmente posibilitaron a la UNESN tener un desarrollo en este momento impensado. Con el ex local sobre la calle Sicilia, pasando a las nuevas oficinas centrales sobre la calle Oleari, la nueva adquisición sobre la calle Lugano para el centro de convenciones que actualmente es el local de descanso para compañeros del interior, y también en ese local se encuentra la cooperativa UNESN, el IFD en la ciudad de Fernando de la Mora, la sede social Boejararaitú y el Centro de Formación, Investigación y Desarrollo en Atirá, la nueva obra emblemática en Camburetá, Itapúa. En este momento le estamos demostrando a propios extraños, ¿verdad?, que el Sindicato Nacional no está solamente para hacer manifestaciones o solicitudes de aumento de sueldo a los docentes, sino el sindicato está para acompañar proyectos, ideas y también para llevar a ejecutar obras importantes para nuestro futuro. El proyecto ha sido totalmente ejecutado y elaborado por el Sindicato Nacional. Vemos la seriedad de las personas con quienes trabajamos, ¿verdad? Vimos toda la presentación de la infraestructura que tienen, la calidad con que se manejan y también la seriedad de los documentos que hemos firmado, ¿verdad? Son documentos bastante estrictos, bastante duros y comprometedores para todas las partes, y eso nos permite tener una holgura en el trabajo porque estamos trabajando con gente seria. Lo que encontré en la UNE es seriedad, es decir, sindicalistas bastante bien preparados, lo cual tampoco es sorprendente porque son educadores, y eso para mí fue un dato interesante. Gente que si tenías una cita llegaban a tiempo, no le estoy hablando en broma. Eso para un europeo es muy importante. Acá se bromea mucho con la puntualidad. Si asumías un compromiso sabías que lo iban a cumplir y lo íbamos a evaluar conjuntamente. Estudiaban los temas, eran realmente conocedores de la problemática educacional del Paraguay y de la problemática general, social, de desigualdad, de injusticia, de desigual reparto de la riqueza que es tan endémico, tan doloroso en Paraguay, ¿no? Y todos esos factores, bueno, a mí me hicieron tener desde buen principio un buen feeling, una buena empatía con la gente de la UNE. Todas estas acciones demuestran que la UNESN es capaz de unirse a la comunidad brindando soluciones concretas mediante los cursos de formación profesional. Se encamina a afianzar el diálogo con autoridades regionales, a seguir fortaleciendo las alianzas con instituciones educativas, gremios, universidades, gobernaciones, intendencias, instituciones privadas, medios de comunicación, organismos nacionales e internacionales, evidenciando la capacidad de dinamismo con las reivindicaciones, no solo con la mejora salarial, sino con cambios en la sociedad paraguaya, brindando soluciones a los graves problemas sociales, porque otra sociedad es posible construir. La UNESN está en pleno proceso de expansión, mirando el futuro. Hay mucho desarrollo por concretar, ideas e iniciativas en la dirigencia nacional y en las bases regionales. Eso podemos visibilizar en la actual obra emblemática, el Centro de Formación Profesional de la UNESN, con sede en la ciudad de Camburetá, en la región de Itapúa. Existe una política de acción que se va afianzando en base a la planificación y evaluación periódica gracias a la política organizativa, formativa, reivindicativa y de servicios que la UNESN aplica. La UNESN se ha destacado por sus proyectos como 5 de octubre, Basta de Escuelas Rancho, formación de docentes con jornadas sindicales, congresos regionales, congresos nacionales, el manifiesto de la UNESN por el Bicentenario Patrio. Contamos en formación, ¿verdad?, de la Central Nacional de Trabajadores legítima,
que al constituirse realmente va a seguir esta línea de pensamiento tradicional de los trabajadores de la educación con pensamiento humanista y cristiano. Esa situación hizo que la Unión Nacional de Educadores, junto con otras organizaciones del sector, de distintos sectores del país, consoliden esta nueva central denominada Central Nacional de Trabajadores Legítima. En esta etapa de expansión, se han mantenido contacto con organizaciones locales con ideales similares a la UNESN, con proyecciones que van a permitir desarrollar proyectos y acciones con la línea del humanismo cristiano. Es por ello que varios gremios unidos a esta nueva causa están conformando una nueva central de trabajadores, la CNTL, Central Nacional de Trabajadores Legítima. La UNE, respecto a una CNT que en el oficialismo tiene mucho que desear, la UNE es el referente de la CNT legítima, junto con otros gremios, y así es reconocida por las otras centrales. La CNT oficial no va al espacio unitario con las otras centrales, y es muy sospechoso que no vaya. Puede recibir abucheos en un congreso sindical como el del otro día, y sin embargo la UNE, representando a la CNT legítima, cosechó una importante ovación. Era Lázaro que estaba en la tribuna, junto a 7 u 8 centrales sindicales de Paraguay. Quiero decir que no estoy hablando solo de la historia, estoy hablando de una realidad actual. Ser protagonistas en 2 siglos. Al finalizar el siglo XX con toda su carga histórica. Al inicio del siglo XXI, registra en su desarrollo histórico los más profundos desafíos. Por eso le damos un significado especial a la UNESN. La UNE une a la sociedad paraguaya. Finalmente quiero destacar al más importante de todos los protagonistas del sector educativo, que son nuestros compañeros que han dado inicialmente la vida a la UNESN. Me refiero a los socios fundadores, ¿verdad? Y hoy en día la UNESN no hubiera podido ser la mejor organización de la República del Paraguay si es que no tuviéramos el apoyo, el trabajo, la dedicación y la mística que tienen todos y cada uno de los dirigentes de los distintos comités de base de la UNESN. Realmente gracias al esfuerzo de mujeres y de varones dirigentes, realmente la UNESN hoy ha podido consolidar el desarrollo de una organización que tiene mucho por delante. Por eso, a los 25 años de vida institucional, quiero hacerle llegar el agradecimiento de corazón a todos y cada uno de los compañeros, a los dirigentes nacionales, a los dirigentes departamentales, distritales, etcétera, que realmente su compromiso hace que la vida de la UNESN sea puesto a consideración de todos los compañeros y las compañeras, y en particular de la sociedad en su conjunto, porque sin lugar a dudas no podemos desconocer la gran importancia que hoy tiene en los distintos lugares, en los distintos departamentos del quehacer educativo y del quehacer político nacional, inclusive de la dirigencia de la UNESN. Estoy en la militancia, pero desde el voluntariado y desde mi esfuerzo personal. Ya no represento deliberadamente a ninguna organización, es con mis recursos y mi esfuerzo que hago cosas, alguna campaña de solidaridad, mis viajes, he venido a Paraguay como observador internacional, todo. Y en este contexto, pese a que yo tengo unas limitaciones de posibilidades ahora, pero vamos a intentar hacer algo por la UNE, todavía. Como una organización importante que va a seguir creciendo, necesariamente va a seguir creciendo. Por la forma de trabajo va a seguir creciendo, por la característica de su gente va a seguir creciendo.
que entendemos que somos más que paraguayos, brasileños, argentinos, tal. Somos latinoamericanos y que estamos construyendo el gran sueño de la grande patria. Y de ser a mis compañeros de lucha de Paraguay en defensa de la educación pública en este país. No nos desanimemos, seguimos adelante, hacemos las alianzas necesarias. Este momento que estamos viviendo, la insurgencia y la organización de los estudiantes acá de este país, es un momento muy importante. Los grandes cambios, las grandes transformaciones comienzan con cosas pequeñas que al momento pensamos insignificantes, pero son que les cambian los rumbos de un país y los rumbos de la historia. Entonces seguimos adelante, norteado en los grandes educadores, en Simón Rodríguez, pero también con un muy latino nuestro, Paulo Freire, diciendo que Paulo Freire tiene la más clara dimensión de lo que sirve la educación. Paulo Freire dice, mira, la educación no cambia el mundo, la educación cambia las personas. Y son las personas que cambian el mundo. Y nosotros como maestros, maestras, como profesores, tenemos esta misión de educar para cambiar las personas, cambiar la mentalidad, porque son estas personas que van a hacer las grandes transformaciones que el mundo merece y que el mundo exige. Un trabajo duro, arduo, pero bueno, a la dirigencia de la UNE y a la dirigencia sindical en general no tiene otra alternativa más que esta, es organizar a la gente, construir propuestas alternativas y pelear por la aplicación de esa política pública. Quien me conoce sabe que yo no regalo nada con la palabra. Yo normalmente con la palabra ataco. No suelo ser adulador. Si le digo esto de la UNE es porque es verdad, porque lo siento. Y yo añadiría otra cosa, en un momento que a nivel nacional de Paraguay están pasando cosas buenas, aunque hay sufrimientos, hay luchas, pero hay esperanza, la UNE va en cabeza, la UNE va al frente con todos los problemas vitales de la educación en Paraguay. Sin una educación de calidad, inclusiva, extensiva, este país no sale del hoyo al que lo someten diariamente el 8 o 10% de poderosos que abusan del resto de sus compatriotas. La UNE va al frente. Bueno, y yo a todos, especialmente a mis compañeros, a mi gran compañero de lucha, Eladio, que fue con ellos lo que estuvimos, le deseo lo mejor y que siga adelante, que siga con este humanismo cristiano que hemos pensado alguna vez, lo hemos hecho. Y bueno, un abrazo fraternal a todos mis compañeros, mis colegas, a todos los colegas, a todos los docentes también, que son de la UNESN, y que estos 25 años nos encuentren más unidos que nunca, para fortalecernos, para seguir adelante con todos los proyectos que tenemos en mente y que tiene en mente la UNESN. A mis compañeros de lucha y particularmente a los de la UNE, que nunca se desilusione, nunca decaiga, a pesar de las situaciones difíciles que vivimos, que eso es pasajero. Cuando peor está la cosa es porque estamos más cerca de encontrar las soluciones, por lo tanto nunca decaigan en ninguna lucha, especialmente en favor de lo que más necesitan y particularísimamente, ¿verdad?, a los compañeros que están muy alejados de la capital, como los compañeros de Fuerte Olimpo. Sin equivocarme, una de las organizaciones, parte de la Central Nacional de Trabajadores, que más ha avanzado en todos los sentidos, en el sentido gremial, en el sentido de infraestructura, en el sentido de capacidad, más avanzado. Quizá se va cambiando, porque la EPMQ era el sector más conservador, el sector de la educación en esta República del Paraguay. Yo le insto a las generaciones que vienen, ¿verdad? Porque seguro que la UNE en sí, con un grupo de personas que va madurando, ¿verdad? Tiene que ir dejando, ¿verdad?, generaciones nuevas. Y que esa generación, con el mismo empeño que ha iniciado, que ha luchado hasta aquí, y pueda seguir con el mismo empeño y con más, mirando más, proyectando más para el futuro. Entonces, colegas, a luchar. Compañeros sean compañeros, que acompañen el proceso, que siempre están ahí. La UNE no nació para morir. Yo no tengo la más mínima duda. Mi plagueo siempre es que sean unidos, que se capaciten
porque aquel compañero que no sabe nada no reforma, no informa, sino que deforma. La lucha es la lucha, no para yo. La lucha continúa. Después, por supuesto que dejo un gran saludo a todas las compañeras y compañeros de la Unión Nacional de Educadores a nivel de toda la capital y también del interior del país, en la persona de su secretario general, el doctor Eladio Benítez Núñez, un compañero extraordinario que sigue aportando y sigue apostando por la educación a través de este gremio, y que esta lucha de ellos nos ayude a mantenernos firmes y la lucha continúa, compañeras y compañeros. Una compañera, un compañero de la UNESN, no importa el lugar en que esté, no importa la responsabilidad que tiene que fortalecer su fe, su credibilidad en la organización, su credibilidad en los dirigentes. A mí me admira mucho la figura de Pablo de Tarso. Pablo de Tarso le decía a los cristianos de la primera hora: predica en tiempo oportuno e inoportuno, es predicar siempre. Entonces, un hombre y una mujer de la UNE tiene que predicar siempre. Y esta frasecita puede ayudar. Volver a creer para volver a crear. Ese es el mensaje de Rolón, el Pora. Es revolucionaria 100%, pero revolucionaria no se entiende como sinónimo de fuerza. Es una fuerza, pero sin recurrir a la violencia. Es un movimiento fuerte, es un movimiento renovador, pero no de violencia. Ahí está la diferencia. En el futuro tiene un hermoso papel que cumplir, porque la historia es rica, ha tenido episodios verdaderamente irrepetibles. Sigue ese camino en adelante, pero tiene que mantener su total independencia, su espíritu democrático, su característica de libertad y de justicia social, y las estrellas que iluminan de los sagrados derechos humanos. Buenos días. Lo fundamental es que ellos mantengan la línea original que le dio nacimiento, que es justamente interpretar los procesos de cambio necesarios que tiene que producirse en nuestro país para que todos podamos vivir más con dignidad, con fraternidad y con verdadera libertad. Yo creo que valió la pena, viendo en este momento a la UNESN con este crecimiento que tiene, pero volvería a hacer. No solamente eso acá, y si no pasaría, no sé, pasaría todo, ¿verdad? Viendo el crecimiento que tiene, viendo los proyectos que se está teniendo, me parece excelente y extraordinario. Volvería a hacer. Finalmente, quiero decirle a todos y cada uno de los compañeros educadores, y en particular de la UNESN, que la UNESN marca la diferencia y hace la referencia. Y vamos a seguir luchando por una nueva educación para una nueva cultura. ¡Viva la lucha, compañeros! ¡Fuerza! Continuaremos en la lucha y ganaremos. UNESN, 25 años luchando por la educación pública, verdaderamente obligatoria, gratuita y de calidad. Querido hermano, colega y gran amigo, nunca
nunca desmayes ante la adversidad. Levanta niesta la frente solidaria y une tus manos a luchar por tu ideal. Que el alma mater de justicia y libertad, rectora insigne de justas decisiones, sea la Unión Nacional de Educadores, sea la UNE Sindicato Nacional. Somos baluartes de una noble misión, trabajadores de la educación, los forjadores de un bello Paraguay, que en sus afanes engrandecen la nación. Somos baluartes de una noble misión, trabajadores de la educación, los forjadores de un bello Paraguay, que en sus afanes engrandecen la nación. UNESN. En fuerte lucha siempre nos encontramos, llevando erguido el ideal de bienestar. Mancomunados por una noble causa, enarbolamos el pendón de la igualdad. Trabajo, esfuerzo y también dedicación lleva la UNESN Paraguay. Vamos unidos por sendas escabrosas que intentan crueles frenar nuestro ideal. Somos baluartes de una noble misión, trabajadores de la educación, los forjadores de un bello Paraguay, que en sus afanes engrandecen la nación. Somos baluartes de una noble misión, trabajadores de la educación, los forjadores de un bello Paraguay, que en sus afanes engrandecen la nación. UNESN, UNESN, UNE Sindicato Nacional.